a todos a quedar en el nuevo vídeo, en este caso de bicho atrás. No sé por dónde me veréis, un momentillo, voy a comprobar que todo vaya bien. Sí, voy a comprobar. He ido a comprobarlo porque básicamente antes he grabado como un vídeo de 40 minutos y el micro, como que OBS ha desconfigurado el micro y pues ha sido terminar el vídeo, mirarlo y ha sido como bueno. Hay veces que no entiendo OBS, hay veces que no entiendo por qué me desconfigura el micro, porque sí o no entiendo. Pero bueno, básicamente este capítulo tenía pensado hacer la misión de conseguir apoyo en la isla, básicamente, en la cual tengo que hablar con Crash, Arminio, y hacer 2 misiones secundarias, las cuales antes he comprobado que no puedo hacer las 2 misiones en este, como en un vídeo, lo he comprobado. Es más, o sea, tengo el vídeo ahí, básicamente, de la prueba. Y la llamo prueba porque básicamente, o sea, salía también en el vídeo menos mi voz. No sé por qué mi clase de configura. Pero bueno. Vale, por aquí abajo. Y pues básicamente he comprobado que no se puede hacer las 2 misiones en una, así que voy a hacer lo de hablar con estos dos y la de posesión, básicamente. Que no sé si en este prueba de grabación me dará tiempo a hacerla entera, ¿verdad? Necesito tu ayuda. Partida win. Partida de win. Wouldn't happen to play Gwent, would you? Certainly. I got my first stick, years ago, back in Sintra. Proceeded. Venga, vámonos. Que ya juego con esto contigo una vez. Vámonos. Y me meto a Gerald y para adelante. Eso es lo que más odio del OBS, básicamente. De repente te pones a grabar un vídeo, tú vas configurado porque todo ha salido bien y llega el OBS y tienes configurado todo. Es como, pues bueno, vale. A ver, vale. Tengo a Gerald. Tengo esta carta que trae el muerto a la partida. O sea, carta que ya se utiliza partida y... tiro esta. Pero mira que todo vaya bien, porque he pulsado una tecla, vale, todo bien. Que ya tengo miedo. Ya tengo mucho miedo. Después de hacer una grabación con esta minuta, comprobar que no se me oía, le tengo miedo a pulsar por el teclado algo y que me explote todo y que no... A ver, pues tiro esta. Lo bueno es que ganarle a los monstruos es facilito. No es muy complicado. Ey, porque ha subido 10. No sé, ha subido 10 porque sí. Vale. Espérate, sí, ya está, hecho. Venga, vamos. Me voy un poco así a lo rápido, pero es que cuando hace una cosa que ya había grabado es como en plan, venga, vámonos. Cuando ya grabó una cosa y la hace otra vez es como, ¿para qué? Y vale, se ha quedado con una carta, vale, perfecto.
todavía están. No son muy especiales como para tirarla en plan ya y... venga. Ok. Pasa una carta, un montón de cartas a tu mano. Vale, sé que carta copio. Sé que carta copio. Así que bueno, a ver que tiro esta misma. Tampoco no va a ser un resultado muy grande, ¿verdad? Y ahora mismo mi objetivo es que él se quede sin carta. Déjame esta de aquí. Y bueno, y dentro de un rato, cuando termine de hablar con esta gente, os contaré varias cosas que he contado en el primer vídeo, pero no sé. Ay, como odio que el OBS me haga esas cosas. A ver. 5 y 5... no. ¿Cómo? O sea, me saca 30. Bueno, sigue tirando, sigue. No, esta ronda paso. Lo sabía, no. Me ha pillado. Estoy haciendo a lo rápido y estoy haciendo cosas a lo rápido. Puede conllevar errores, claro. Vale, no para mí. Vale. Perfecto. Vamos a utilizar ya la pareja del momento. No aprovecho para una vez. Odio esas cartas, la odio con todo mi alma. Y solo tirar una carta y llevarte dos. Bueno, a ver qué tal era. Seguramente me gane, o sea, estoy viendo venir. Con la prisa estoy viendo venir. Me va a salir todo mal, me voy a caer por un acantilado, o sea, ya no va a venir. Estoy viendo. O se me va a cortar la grabación a mitad, que no me estoy viendo venir. Vale, no. Esa no. Por lo menos eso ya no. Lo otro puede ser. Pero eso ya no. ¿Y qué hago yo? Pues perdí. No puedo hacer nada. No me pasa por ya lo rápido. Chin up. Nope. ¡Hey! Ven aquí. ¿Dónde se ha metido? Ahí está. Ven aquí. Can we talk? Vamos a echar una partida de cartas y luego... Got time to play cards? I don't. Y mira que antes llegó y le ganó la primera. La primera, pero... Yeah, glad to play around. ¿Qué es lo que tiene y con prisa pasa en la misión la otra? Es que la misión la otra es complicada y es larga. Pero bueno, si no recorto por donde quede y ya está. Tampoco me voy a complicar mucho. Odio ese. A ver qué carta tiro. Está afuera. Me quedo hasta el 3. Vale, tengo que tirar una.
Hecho. Tengo al Roche, al Pelandrera y a Jennifer. Bien. Se empieza fuerte. Aunque bueno, eso de... Venga. Ven. Vale, ok. No me da falta. Me gusta esta carta. Me gusta. ¿Mi rival ha pasado? Vale. Es que una vez tengo que ganar sí o sí, o sea, porque como me quede empate con él, no... Bueno, pues voy a sacar a Roche y ahora. Gané. Estaba pensando en una estrategia más, pero es que ya no me queda más. O sea, o saco al héroe o me mataba. Matarme ahí significa ya la derrota. O sea, no tengo carta como para darle la vuelta. Si se pone chungo. No entiendo esa carta. No entiendo la carta de vampiro. Como que se la eche a veces que duplique, otra vez que no. Vale. Buah. Esa carta. Ay. Esa carta me va a traer por la calle de la amargura. Pero por la calle de amargura. Esa carta creo que es que mata a toda carta que sea superior a 8. No, superior a 10 se la carga. Y eso conlleva que menos a los héroes, creo. Y menos a los héroes. Va, pues no puedo tirar a Geralt. O sea, como tira a Geralt, se lo carga. Tiro esta carta y catapulta. A ver quién gana, a ver quién gana ahora, venga, ven. Esto de tener que repetir grabación me pone muy agresivo. Lo de repetir grabación, esto es muy agresivo. O sea, voy a coger al señor después de ganarle, le voy a hacer así. Uy, venga, ahora. Estoy muy agresivo, ¿no? Lovely. I congratulate. Venga, dame la carta. You. Lese. Perfecto. Hey. Can we talk? Siri. The wild hunt will attack Kaer Morhen soon. Gonna need your help. A wild hunt? Are you certain? So, you found Ciri? I know where she is. And the wild hunt will also learn that as soon as I find her. I see. I shall pack immediately. Leave tomorrow at the latest. Thank you. No need. I raised the girl and I've still a duty to her. I shall see you at Kaer Morhen. Vale, creo que va bien. Por ahora. Y ahora, desde aquí, vengo para acá. Aldinica, ven aquí, tenemos que ir a un sitio. Giddy up. Básicamente lo que iba a contar antes, ya que estoy un poco relajado después de haberle ganado las cartas al señor mayor. Pues básicamente he estado mirando vídeos y demás, sobre todo a la hora de hacer miniaturas y demás, para buscar cuántos vídeos tenía y demás, para poner en plan capítulo tal.
Y pues básicamente me he encontrado con que tengo como esto, reclamaciones de contenido. Así que creo que en los próximos juegos voy a quitarle la música directamente. Es una pena en ciertos juegos que voy a traer próximamente, pero creo que va a ser así. Le voy a quitar la música para que no me cruja, ya que no sé si por eso me pone extraer y demás, que ya me informaré a ver si me pone extraer por eso o no, pero ya me avisaron una vez por cierto vídeo, me pusieron contenido. En cierto vídeo de esta serie me pusieron contenido más de 18, que no lo entiendo porque llevaba 30 vídeos de este juego y me lo pusieron en uno. Que bueno, sé por qué, pero vamos. Y pues me pusieron ese. Y por eso ya me avisaron, en plan, tiene un DT de más de 18, no un strike, pero como si me dijeran, pero casi. Entonces revisaré la política que YouTube tiene con estas cosas. A ver por qué se pone un strike, por qué no. Porque los próximos juegos que traeré al canal, uno, sin música bueno, o sea, sigue siendo un juegazo, pero sin música no es lo mismo. Y bueno, y también tengo pensado traer, bueno, ya para que ya voy a decir nombres. Básicamente, es que creo que sin música va a ser un poco rollo. Va a ser el Minecraft, que lo voy a traer, nuevo, aunque no sé, aunque quizá ese sí que sin música no vaya perfecto y sin problema, yo guste y demás, aunque por ejemplo la media donde voy a subir el Jurassic Park el nuevo Jurassic Park, si sale en noviembre, si me da tiempo y en los tiempos, bueno, o sea, lo voy a subir. Lo estoy intentando subir el mismo día y no... Wanted to talk. O sea, el mismo día que salga, y eso depende de cómo vaya completando la serie más. Lo intentaré. Que ese es uno de los juegos donde... Ah, que tú también puedes jugar a Queen, pues vamos. You ever play Gwent? Hermione taught me the rules and gave me a deck. Para eso. Y ese sí que lo tengo mirar ya, porque me pusieron la reclamación por un vídeo en Fable Anniversary. Que ya estuve en Fable Anniversary. Let's play a quick round. Y si por el Fable Anniversary me llama la atención, por Jurassic Park me pueden matar. Me pueden matar en el canal, básicamente. De un golpe. Por eso voy a mirar la política de YouTube con este asunto. A ver si... Uy. Ay, llevo un rato con ganas de estornudar que no hay. Y por eso. Y pues básicamente miraré la política para ver si puedo poner la canción de Jurassic Park. Vamos, que seguramente sea como en el primero, que salía el inicio en plan de... Y no, ni pues así salía. Y pues eso, que intentaré mirar a ver si la tengo o no. Suelo cantar muy bien la canción Jurassic Park, pero no lo mismo yo que la original, entonces por eso prefiero mirarlo, básicamente. Y a ver qué hay y si puedo hacerlo o no, cómo va. Porque ya me asustaron mucho el otro día, bueno, la otra vez. No sé cuánto hace ese vídeo, bastante. Me asustaron la otra vez, en plan diciéndome, no te hemos puesto un strike, pero casi. Así que intentaré mirarlo y ver cómo lo hago y demás. A ver, carta. Me gusta, pero tengo que quitármelo. En los monstruos, vale. Fuera. Me gusta, ¿vale?
gustan bastante. Vale. El problema de eso tengo artillería y cartas de tirar la cruz, entonces, y que me den cartas, básicamente, no me salen mal pensando. Y a ver, pues nada, necesito más cartas, así que venga. Vale. Pues no tengo mucha carta más, la verdad. Lo que puedo hacer es lanzar esto. 14. Bien. Fuera. Uy, me llevó el ratón. Vale, tengo 4 cartas de héroe y artillería. Bueno, 5 cartas de héroe. 3, 4, 5. Tira, monstruo, tira. Estoy esperando. No, olé. Vale. Voy a empezar a sacar héroes ya. Empezando con Tris. Ey, eso es trampa. Debería sumarse a la de Asirio, no a la otra. Eso es trampa. Aunque bueno, con todo sigo ganando. Es que, sin problema. A ver. 28, 29, 43. A ver si me ganas con esto. Tengo un plan. Me acabo de dar cuenta de una carta que podría haber utilizado todo este rato y haberme librado el problema. Me acabo de dar cuenta. O sea, es tan sencillo como llegar aquí y hacer así. ¡Hala! Terminado. Venga, tírame carta, tírame. Ya te he ganado. Que me corro para el lado. A ver, tiro esta. Quiero este. Vale, perfecto. Sin problema. Aquí otro. En realidad solo estoy sumando uno. Como el juego quiere. Que podría haber pasado ya, pero una cosa es terminar normal y otra cosa es terminar espectacular. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? 67-18. O sea que debería haberme dado la carta no me empezar y dicho, no le falta carta. You're good. Know what, Wolf? I've this rare card here. Venga, dame la carta. You might consider challenging a man in Keatrolda village. Tengo una cosa de solución a poner. Ah, por One at cierto. a time. This isn't easy, but I need to ask you a favor. A big one. Tell me, friend. Ciri, I know where she is, but I also know that as soon as I reach her, the Wild Hunt will know I did. They'll come after us, attack, and we'll need to respond with strength. Can I count on you? The black ones first. Vídeo. Vale, perfecto. Me da tiempo a hacer misión. Wait. Such is life. Bring her here. Es que quiero avanzar We'll todo y face them in hacer la battle. misión que, bueno, hacerla hasta la mitad. Es larga. Y me da tiempo. Can't risk your men's lives. Kaer Morhen, we fight them there, nowhere else. Kaer Morhen is hundreds of miles away. To move an army there would take weeks. Not to mention, I'd expose the Isles to Nilfgaard's blows. Geralt, forgive me, but I cannot do it. Vale. I understand. Ok. Won't take up any more of your time. Farewell. Wait. Won't let you leave empty-handed. I'll
help as I can. Come with me. Venga, vos. ¿Qué tienes para enseñarme? Beautiful craftsmanship. Got a talented smith. Not I. King Erland Uncrate did. Erland Stonefist. So this is Winter's Blade. Thought it was a legend. Buen nombre. Forged in Mahakam, tempered in dragon fire. Been in the Uncrate family for centuries. And now, it's yours. Oh, gracias. Thank you. This can't be easy for you. I appreciate it all the more. May it serve you well. Send those specters back where they came from. Lo cumpliré. That's my intention. Prometido. Farewell. Ah, va. Ayuda sería resolver mal. Lo bueno de esta segunda vez que grabo es que me he salvado de hacer ridículo el vídeo, porque básicamente la primera vez que hice el vídeo, que intenté grabarlo, vine por aquí y me caí por un terraplén. O sea, salí por aquí. Hey, vale, me he perdido. Como siempre que me pongo a hablar a cámara, me pierdo. A ver, por aquí, de aquí. No. Por aquí. De aquí. Acá. Nada. Lo que antes me ha pasado ha sido que, viendo por ahí, he pasado de esta señal de aquí que pone en letras grandes viaje rápido, que está en verde para que lo vean. He pasado de esa, me he ido con sangría por ahí y haciendo el culo de intentar lanzarme para el pueblo de abajo, pues me he caído por el terraplén. Y he muerto. ¿Cómo no? A ver, de aquí a aquí. No, aquí no, ¿eh? Ah, es verdad que he cargado partida y esto no se ha descubierto. Buah. Odio cuando el OBS me hace estas cosas. Lo odio. Ah, es verdad. Tengo que marcar la misión. A ver, misiones secundarias. Posesión. Esta es. Y con todo creo que se va a quedar un vídeo más largo que tenía al principio. Ya que pese a mi caída por terraplén y mi accidente, llegué aquí con 18 minutos de grabación. A ver, voy a coger esto, voy por aquí y vámonos para arriba. Esta misión quiero dejarla a mitad para lo menos. Aquí llega el novio, la novia también, y llega también. A ver, vale, por aquí no. Por aquí. What's that? Welcome to the home of Jarl Udalrek of the Honorable Clan Brockfar. Greetings. Wanted to see the Jarl. Enter. Jarl's still speaking to his seer, but they should finish soon. One thing. Watch where you step. How come? Okay. Jarl's not too fond of light. Makes it easy to trip. Oh, entiendo. Ya, Jarl must have dreamt. madre mía, oscura. We'll be done in a moment. And then a giant sea snake swam up and bit my arm off. The gods have spoken. A sacrifice is needed. To my mind, it's about you defeating a snake, Jarl. No, they demand a sacrifice. I'm sure of it. It's time. We must wait for a clearer sign.
la- At least till you're lo de- next dreaming. digo que I todos don't son need no more magníficas. signs. Aunque bueno, tampoco se aleja mucho de Vikingo de la historia, ¿verdad? Tampoco se aleja mucho. Looking for Ceres. Heard she stayed here. Los On vikingos sí Craig's tienen daughter. Ramblón, Aye, y she demás, was o sea here. que, bueno, Where is she Ramblón, now? no sé si, Hmm. si a ese What? no lo recuerdo, Ceres. pero básicamente Where's Ceres? Dunno. se sacrificaban No. humanos, Enough of the questions. los dioses, junto con animales y demás. Venga, dime. I'm looking for Ceres. Any idea where she might be? I hope she's gone to the village. It's been a time since she visited. She wished to speak to our folk, but But También es I verdad worry she que might have gone to Jarl Udalric's old en family la anterior home, grabación though me I paré tried mucho to en un dissuade her. sitio Clan a Brogvar have Malta, something to hide from the que Uncrate? creía No, it's que not. cierta misión estaba por ahí. The house is a Ahora strange mismo voy a place. ir directamente Many porque believe ya it sé haunted. que no era. Great. I love Okay. haunted houses. But why would Ceres go there? Before she left, she had a long talk with the Jarl. Seems she wanted to help him. With what? Forgive me. I must go to him. Vaya festival A tienen promising ahí. start. Remember when that storm caught us in Old Bay? Aye, like it were yesterday. Vale, no puedo verlo grabado. Pues bueno, vámonos. Was the gods correcting them? Watch your strut. Ah! Dirty oaf. Por aquí y de aquí es para arriba. Directamente, ven aquí, Sardinilla, vámonos. Vámonos. ¿Cómo era el caballo de...? ¿Cómo era el caballo de Lucky Luke? O sea, Lucky Luke tenía caballos. Creo que me estoy confundiendo entre Toy Story y demás. O sea, vámonos para arriba. Hoy no estoy como para dar referencia en plan de tal y tal. No. Vámonos, Sardinilla, vámonos. Dale un poco de miedo, Sardinilla. Vale. Voy yo. Vale. Damn. Something seriously wrong here. Sí, sabes. Fresh footprints. Could be Ceres's. Y voy a subir aquí, que aquí había cofre. Voy a recogerlo, voy a ir directamente a la misión. Aquí era... Ah, movimiento magia negra. Pues esto antes no estaba, tío. Porque yo recuerdo. Carla... Supongo que los de este son los... Los encuentros son aleatorios, en plan, en una partida de encuentras salen, tal cosa y demás. Llave, carne putrefacta y vámonos por aquí. Que aquí está la misión ya, ¿verdad? Sí. Ceres. Passed out. Gotta get her out of here. What happened? Where am I? Oh, my head. Pain's just awful. Got hit with something heavy. Geralt, why are you here? Came to look for you. Croc's worried. Taking you home. I won't go until I help Ulrich. The sword! Where's the sword? I've got to go back. You're not going anywhere. I carried you out of there a moment ago half dead. I have to. You have to tell me what's going on. So what's this sword all about? It's Brokvar, the ancestral sword of Udalric's clan. I needed to lift the curse that holds Udalric. A curse? Long story. Years ago, Udalric and his little brother butted heads over the sword. As custom has it, the clan's sword should go to the firstborn son, Udalric. But his father gave Brokvar to his little brother, Aki. Serious insult in these lands. Serious enough for Udalric to break a sacred law here in Skellige. He openly questioned his father's decision. Guessing the old Jarl couldn't let it pass. They chained Udalric to a pile, up to his waist in the sea. Spent 3 days like that. When his punishment ended, he and Aki sailed out to fish.
Got a feeling this trip didn't end happily. Your feeling's right. There was an accident. A storm broke out and Aki fell overboard. Udalric had his hands full with the sails. Didn't hear his brother until it was too late. Didn't hear, or didn't want to hear? Some folk on the Isle had the same doubt, but none would mention it aloud. What did you plan to do with the sword? I thought Aki's ghost would want it back. The brother's ghost? Long as I remember, folk have said Udalric's the chosen one. The one the gods speak to. I believed it once. But now, considering certain things, I think he's just haunted. And it's his dead brother that's haunting him. So you believe Aki's getting his revenge, because Udalric let him die? I've talked to Yort. He swears Udalric didn't start hearing voices till after Aki's death. And I don't think Yort's mistaken. He knew both those boys from the cradle. I think we've to give Brokvar to Aki, and he'll leave Udalric alone. Not a bad idea, on condition it's a ghost we're dealing with. But something doesn't add up. What's that? Aki drowned at sea, said so yourself. But the ghost haunts this house. Aki and Udalric both lived here. Maybe that's why. Thanks for your help, Geralt. But I've got to get the sword. Out of the question. I'll get it. Really? Thanks. So I can go see Udalric? No chance. You're weak. Might pass out again along the way. Wait here, we'll go together. Que siga donde está espada. Esto no es agua. Tiene que estar muy charca el agua como para que esté negra. He oído algo. Vale, voy a ir a por la espada ya directamente. Está aquí debajo. Estas son las ventajas de haberlo grabado. ¡Ey! Bueno, vale. No aparece ningún bicho, así que... ¡Ey! ¡Wey! What is this about? Bueno, oh, vale. Eso no se evita primero. La verdad. Vámonos por aquí. A lo mejor le añado la captura de pantalla que he hecho a la miniatura. Vámonos. So, did you find the sword? Sí. Bueno, no solo la espada, I found it. pero bueno. Let's go. After you, then. You and my dad, you were mates once, right? Hope we still are. Sardinilla. But, well, I heard you fell out over something, or someone. Talking about that story with Yennefer? Long time ago, that. In fact, that was before Croc met the woman who'd be your mother. But you and Yennefer had already met? Things were never cut and dried with Yen. What is it about her? What is it that draws you? Dunno. Maybe it's because I've never chosen comfort and ease, the calm and the quiet. Giddy up. Sardinilla. Ahí está. So what is she? Tenemos que poner esta canción, no It's me nice gusta. ears, yeah, Tiene only pinta one. de... Not like Uy. a good for nothing slang. Jolín. El otro vídeo que si no se oía, y este que si se me cae el micrófono. ¿Por dónde era? Come on, Roach. Vamos. Uncle said folk on the continent got heads like cats, but you only got cat's eyes. Where's Yennefer? Don't Buena know. pregunta. Why do you ask? I just wonder why she let you come here alone. What do you mean, let me? Nothing. Not a thing. Just got the impression she doesn't like to let you out of her sight. Look, there they are. Horribly bright out here.
Stings the eyes. The fresh air will do you good. The gods won't be pleased. Jarl, our guests, remember. Couldn't help overhearing your conversation. No worries. It's no secret. All in the Isles know Jarl Udalric hears the voices of the Yeah. gods. Diosa. Sí. These voices you hear. The gods, their voices. It's not the gods. Watch your words, foreigner. You're in Skelliger, our land, and we revere the gods here. If you weren't Oncrite's guest, Jarl, the Witcher surely meant no offense. Let us hear what he has to say. More likely this is somehow related to your dead brother. I told Geralt of Aki. We concluded that That the gods are angry at you, yet he's the reason. That's why you have to apologize to Aki himself. I didn't want to. Aki fell in the water. Cayó al agua. The gods will be angry. Por eso tiene un bicho tan feo de tal. Claro. Let me help you, and I promise to do everything I can to keep from angering the gods. Heed the Witcher, Jarl. Make amends to Aki and you'll surely please the gods. What would you have me do? Que haya niños por ahí tiene más Remember where Aki fell in the water? bichos. Más haciendo juego como Near the Isle's eastern end, by the mouth of the bay. Current had swept us towards Ullula's Needle. It's a dangerous spot. Treacherous eddies swallow a handful of sailors each year. We need to sail there. Aki's ghost won't rest until Brokvar's returned to his remains. No. The gods, they'll be angry. I feel it. Fear not, Jarl. The gods love you, and they loved Aki. Surely they want this. Well, maybe I can sail there. The sword should be returned. That's what matters. Makes no difference by whose hand. What do I look for? Did Aki have anything that'll help me recognize him? Something he was wearing that could survive all this time underwater? Aye. Our clan ring. That ought to be enough. I'm off. El consejero del rey es el señor Calvo haciendo consejero del rey. Que nada, no te preocupes, no va a pasar nada. Dios se te quiere, no va a pasar nada, tranquilo. We'll stick together. It'll all work out. Barca y para adelante. Lo bueno es que como ya he pasado por ahí, ya sé cómo salir ahí rápido. En la anterior grabación, que no vais a ver, que no me oye, me quedé ahí pillado como 5 o 10 minutos intentando salir. Porque básicamente no tenía ni idea. ¡Ey! Ah, vale. Yo creía que podía pasar por ahí sin problema. Solo escondido y... Must be the place. Abajo. Sirena, sirena, sirena. No tengo ballesta. ¿Por qué no tengo ballesta? Me va a atacar, me va a atacar, me va a atacar, lo estoy viendo. Tira para arriba, Yara, tira para arriba, tira para arriba. Sí, o sea, tengo aquí al lado ya. Can't help wondering what that accomplished, if anything. And to see Udalric. Le da, agárrate y sal por aquí. Vale. Vale, se ve que no, pues nada. La táctica que probé antes. Que sirve para todo. Sobre todo para estos juegos así, o sea, sal corriendo. Cuando veas que no una cosa calcula, sal corriendo. Sobre todo porque no me dejan salir por la barca. Por la barca, si me dejaran por sin problema. Pero es que no me dejan. Entonces, prefiero ir a pata y nadando que
tirarme ahí 5 o 10 minutos como he tirado antes. Sigue viendo sirenas. Ya solo están las voladoras, básicamente. Que ya me dirás tú cómo es sirena voladora, pero bueno. Es un juego, lo respeto. Supone que la sirena era acuática, pero aquí vuela y nada. Es un... Son agua-aire, básicamente. Puede estar en el agua y en el aire. Ay. Vale. A ver cuánto llevo de así. A ver si me ha dado... Vale. Pues... Casi llego al punto donde tengo que llegar. Virgin Mother and ¿Qué pasa? A saber lo que ha pasado ahora. I never knew a man as brave. Vale. I'm ¿Qué ha pasado ahora? Why'd you do it? What is this? Udalric. The voice has commanded him to poke out his eye. What? Why do you do it? Such was the will of the gods. A sacrifice La voluntad de for los Aki. dioses. Sí, claro. When did the gods speak to you? Right after I left? Shortly after, sleep came over me, so I lay down. 'Twas then they revealed their will to me. You always asleep when they speak to you? Always. What do you see then? Do they try to summon you anywhere specific? My old home. They command me to light torches, then speak from the shadows. What did the gods want? Exactly. Do you remember? What did they tell you? They were angry. A voice said, "You vile wretch. You didn't help Aki, and now you failed to sail out to beg his forgiveness. Poke out your eye, suffer, and regret the evil you've wrought." ¿Cómo has hecho, la verdad? De quedarte por aquí. The gods always demand you offer them your suffering? Only that pleases them, so they ask for more and more. The gods speak from the shadows, you said. Is that why you don't allow any lights in here? In my dreams, at times I see their form, when the torches burn bright. To see the gods is a great honor. Maybe with more light in your house, you'd see them when you're awake as well. Lesser men are unworthy. They cannot gaze upon their faces. Madre mía. Vámonos a charlar mejor porque estoy viendo que no... Con este señor no lo sigo. I returned the sword, but nothing's changed. It's not his brother's ghost that haunts him, tortures him. What's wrong with him? Can we talk somewhere in private? The guest room. Come. Bueno, voy a mirar una cosa. A ver, y yo... Vale. Es que antes de empezar a grabar la otra se me ha caído el micro y como se me ha caído ahora he dicho... Know what it is? It's a hind, a post-conjunction creature, very rare and very dangerous. It latches on to men who commit vile deeds. It feeds on their pain for years, fueling their guilty conscience. In the end, Himes force their victims to mutilate themselves. Sounds unpleasant. Any way to defeat it? Two methods that work, in theory. Witcher's bestiaries say you have to spend a night in the Himes' lair with the affected individual. The haunted house, you mean? It's hardly cozy, but I wager you slept in worse conditions. It's not about sleeping. You've got to draw the Heim out. It has to emerge from the shadows, show itself. Can't hurt it otherwise. And it's sure to give as good as it gets. You've seen Udalric. It won't be an easy fight. What's this other way? They say a Heim can be tricked. You have to pretend to do something horrible. Then it'll move on to you as its new victim. When it realizes it's been tricked, it'll be forced to leave. Great. Let's try it. Don't know anyone who's pulled it off. Maybe no one's thought of a trick that was good enough. I know you're doubtful.
But we should at least try to find a way to trick the Heim. Might not be as simple as it seems. Besides, neither method's perfect. What do you mean? The Heim's a demon, and demons are notoriously hard to fool. Plus, the trickster can't know it's a trick. What? The Heim attacks those who have a guilty conscience, truly believe they committed a foul deed. The Heim strengthens their regret and feeds on it. Meaning, if the new host doesn't feel true sorrow, the Heim will sense that. Yes. So, for this to work, if either of us has an idea, we can't tell the other one about it. Exactly. And what about the other method? Udalric might not survive an entire night in the Heim's lair. You think the Heim... Would it try to kill Udalric? No, that would mean losing its host. But Udalric could just expire. He's weak, and the house will summon painful memories. Whereas to the Heim, that'll be an opportunity. The more pain the Heim causes Udalric, the stronger it'll grow. And the more dangerous it will be to you. Both methods seem risky, but I still think we should try the trick. Don't know that I'm convinced. Just please don't tell me you have to consult Yennefer on such things as well. If we fail to think of anything, we can always try the Witcher's way. Trying the trick can't hurt. Good decision. Haunted house, the Heim's lair. Only place where anything like this could work. After you, then. No reason to delay. Esto no va a salir bien, digo, nada. El bicho... Es la primera vez que he visto un bicho así, ¿vale? Y mira que he dado vueltas por el mapa, pero es la primera vez, así que va a ser chulo. Va a ser, aunque bueno. Lo dejaré para el próximo capítulo y así tenemos más en el próximo capítulo. Que tendremos esta misión y la de gigante, pues bueno. Espero que os haya gustado este capítulo, ha sido un placer traeroslo y bueno, os espero en el siguiente. Hasta luego.